Ahí estamos grabando. Bueno, vamos a arrancar entonces. Buenos días a todos. Espero que hayan tenido una buena semana. Es hermoso verlos a todos ahí, acá en la pantalla los tengo a todos. Vamos a subir el volumen de las canciones porque me dijeron que el domingo pasado se escuchaba un poquito bajo, así que vamos todos ajustándolo. Así que bueno, vamos a arrancar con una oración, entregando este tiempo al Señor y todo el resto de la reunión y arrancando con unas canciones. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por este día y gracias por tus cuidados y tu protección, Señor. Gracias porque nos has bendecido hasta este momento, que podemos llegar a través de la distancia, no se podemos encontrar. Y Padre, gracias porque nos das las herramientas para continuar, Señor, y poder tener reuniones con el mismo formato, cantando, alabando, participando, todos juntos en comunión, a pesar del encierro y de la pandemia. Padre, gracias porque podemos vernos, podemos encontrarnos, charlar y disfrutar de este tiempo juntos. Y queremos entregarlo en tus manos para que sea de bendición y que podamos alabarte con el corazón, Señor, y poder también escuchar tu palabra con oídos atentos. Encomendamos todo en tus manos y pedimos y agradecemos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a arrancar con la primera canción que se llama Yo Cantaré. Muy bien. Vamos, Yo alabaré, alabaré, y sé que nadie me podrá apartar del amor de Jesús, de mi Jesús, pues nunca nadie me podrá apartar de él. Por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo, por siempre yo con Cristo viviré. Yo oraré, yo adoraré, adoraré, y sé que pronto me vendrá a buscar. Yo oraré con Jesús, con mi Jesús, pues a su iglesia pronto Él vendrá a buscar. El día ya está cerca, el día ya está cerca, Hosana sea, Cristo viene ya. El día ya está cerca, el día ya está cerca, Hosana sea, Cristo viene ya. Bien. Vamos a pasar a la siguiente, que dice, al estar ante
ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud. En la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en la sombra allí me habré de postrar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, la sabiduría suya es. Y al que está en el trono sea el honor. Santo, santo, santo es el Señor, reina por los siglos con poder. Todo lo que existe es por él. Todo lo que existe es por él. Muy bien. Hasta aquí el momento del avance. Ahora pasamos con Esteban, que nos va a compartir un poco la palabra del Señor antes de los símbolos. Estás muteado, Esteban. Dale en reiniciar audio, ahí te mandé a desmutear. Ahora sí. Bueno, hermanos, es un placer poder cantar estas melodías al Señor, ¿no? Y que reflejan una realidad presente, pero también una realidad futura. Y qué lindo es vivir este presente con las expectativas de nuestro futuro. Pero hoy quería compartir con ustedes la lectura de San Juan, capítulo 8, verso
31. Allí el Señor Jesús está hablando. Y realmente el que el Señor Jesús esté hablando a sus seguidores es más que impactante lo que les dice. Y también, por transposición de los siglos, también nos lo dice a nosotros, porque el verso 31 del capítulo 8 dice: Jesús les dijo a los que creyeron en él. Así como nosotros creemos en él. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Pero nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quiere decir con los hará libres? Jesús contestó: les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que, si el Hijo los hace libre, ustedes son verdaderamente libres. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo le cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen los consejos de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Jesús. Pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio, procuran matarme porque les digo la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Jesús le dijo: si Dios fuera su padre, ustedes me amarían porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran el oírme. Toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. Sin duda, fue un diálogo muy, muy fuerte. En este diálogo aparece un motivo esencial. Ustedes son hijos del diablo. Pero antes de hablar de hijos, él habló de esclavos del pecado. Y dice que si el Hijo no los libera, no van a ser realmente libres. Introduce la esclavitud del pecado en la conversación. Nosotros hoy, en este tiempo, difícilmente veamos un esclavo. Eso no quiere decir que no existe esclavitud. Hay algunos grados de esclavitud y a veces las noticias nos sorprenden, pero no vemos un esclavo. No lo vemos porque si hay, es contra la ley. En la época de Cristo no. En la época de Cristo existía la esclavitud y estaba legislada la esclavitud. En el Imperio Romano había esclavitud y estaba reglamentado. Recuerden, Pablo escribe una carta sobre un esclavo, Filemón, y le escribe a su dueño. Y le está diciendo a su dueño lo que pasa con Filemón
pero siempre dentro del marco que regía la esclavitud de aquel tiempo. Entonces, cuando Jesucristo usa imágenes de ese momento, como el sembrador salió a sembrar, ¿cuántas veces vieron ustedes un sembrador que sale a sembrar? No, no lo vemos más, pero para aquella gente sí. Lo mismo que cuando él habla de ovejas. ¿Cuándo vi yo una oveja? Y vi algunas, pero conviví, supe lo que es una oveja. No, a esa gente sí. Ahora, cuando el Señor Jesucristo pone la palabra esclavo del pecado, dice el esclavo no permanece para siempre. En cambio, el Hijo sí. Notemos la gran diferencia que está estableciendo. El esclavo no hace lo que quiere, hace lo que le dicen contra su voluntad. Aún así lo hace. Ahora, cuando él dice, ustedes son hijos de su padre, el diablo, nos está diciendo a nosotros, cuando no conocíamos la libertad en Cristo, éramos esos esclavos. Y no podíamos hacer otra cosa que lo que hace un esclavo, obedecer a su amo, que es el diablo. Qué horrible es esa forma de vida. Y encima, creyéndonosla que somos realmente libres. En el verso 36, Jesucristo les declara claramente, van a ser verdaderamente libres si el Hijo los libera. Ahora, también Primera Pedro, el apóstol en la carta de Primera Pedro, capítulo 1, verso 18, nos da la misma imagen. Toma esa imagen, pero fíjense qué interesante. Primera Pedro 1, 18 al 22. Vamos a estar leyendo ese texto. Pues ustedes saben que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados. Y el rescate que Él pagó no significó simplemente en oro o plata, sino que fue la preciosa sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que no tiene pecado ni mancha. Dios lo eligió como el rescate por ustedes mucho antes de que comenzara el mundo. Pero ahora Él se lo ha revelado a ustedes en estos últimos días. Por medio de Cristo, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y le dio una gloria inmensa. Al obedecer la verdad, han llegado a confiar en Dios y han puesto su fe y su esperanza en Dios, porque Él levantó a Cristo de los muertos y dio una gloria inmensa. El apóstol Pedro, cuando escribe esta carta a los creyentes, otra vez usa la imagen de la esclavitud. Y es así. Ahora, Pedro pone otro ejemplo de lo que ocurría con los esclavos, la libertad. Un esclavo podía ser liberado. Alguien tenía que ir al mercado de esclavos, por así decirlo, y pagarlo. Yo me sorprendí leyendo un diario que sacó una copia del primer diario, uno de los primeros, perdón, un diario de la colonia, no el primer diario que hubo en la colonia del virreinato, sino la primera emisión de otro diario. Y me sorprendí porque en los avisos, así como hoy, bueno, hoy ya no se hacen los diarios, pero como cuando había avisos clasificados, decía vendo auto, vendo coche, vendo casa, vendo, no sé, decía vendo esclavo, otra más, la señora tal vende un esclavo. Es decir, existía el mercado de esclavos. Nosotros no conocemos qué significa. Bueno, en la época de Pedro, de Cristo, existía. Uno iba y era compra-venta de una persona. Ahora, para que ese esclavo, que pudo haber llegado a ser esclavo por diversos motivos, porque tenía una deuda que no pudo pagar, porque era del ejército que perdió, para lograr la libertad alguien tenía que pagar. No había otra cosa. Había que ir y pagar el precio y luego otorgarle la libertad y decirle, usted es libre. Bueno, esa es la imagen que usa Pedro. Recuerden, ¿sí? Recuerden que Dios pagó un rescate para salvarlos de la vida vacía que heredaron de sus antepasados.
Y ese rescate, dice, fue la sangre de Cristo. Bendito Señor que nos liberó de esa esclavitud, que Él nos permite estar libres de esa dominación del pecado, que no nos permite tener esperanza, porque un esclavo no tiene expectativas, no tiene esperanza. Nos libera también de la obligación de obedecer al pecado y hacer las cosas horribles que nos lleva al pecado y no poder hacer las cosas que nos hacen bien. Porque Dios, el Creador, ha puesto en nosotros las cosas que nos hacen bien y las cosas que nos producen dolor y tristeza. Ahora veamos otro texto más que está en 1 Corintios. El apóstol Pablo escribe la carta de 1 Corintios, capítulo 6, 12. Este texto tan conocido dice 1 Corintios 6, 12. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Y aunque se me permite hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Ahí otra vez el apóstol Pablo toma la figura de la esclavitud. Soy libre, en Cristo soy libre. Bueno, pero no para que yo haga lo que no me conviene y me transforme en un esclavo de otra cosa. Ahí está la responsabilidad de vivir la libertad de Cristo. Y volvemos a lo que Él nos declaró. Ustedes son libres, conquisten la libertad. Ya son libres, vivan la libertad. Una cosa es la libertad declarada y otra cosa es la libertad práctica. No vivan como esclavos, vivan libres. ¿Y cómo viviremos libres? Conociendo su voluntad y obedeciéndola. En el mismo libro de 1 Corintios, pero el capítulo 10, 23, el apóstol usa el mismo juego de palabras. Ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. En otra traducción dice, no todo construye. ¿Sí? Entonces, qué impactante es. Hemos sido liberados para vivir la libertad, pero esa libertad nos exige elegir aquellas cosas que construyen, aquellas cosas que edifican, aquellas cosas que sirven, y lo podemos hacer. Quería terminar entonces con lo que el apóstol Pablo escribe en Gálatas 5:13. Allí está tomando este mismo concepto de la libertad. Dice, pues ustedes, mis hermanos, han sido llamados a vivir en libertad. Pero no usen esa libertad para satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Al contrario, usen la libertad para servirse unos a otros por amor. Y acá es el compendio por el cual quisiera alabar al Señor, por su sangre, que fue el precio de mi libertad y de tu libertad. Y fíjense, antes, como esclavos del pecado, jamás podía servir al otro por amor, porque una de las características del pecado es el egoísmo. Entonces, cuando no conocíamos a Cristo, en vez de ayudar al otro, y aun cuando ayudábamos al otro, era para nuestro beneficio. ¿Sí? Faltaba que pusiéramos un cartel de neón, Esteban está ayudando a otra persona, como hacen las personas que no conocen a Cristo. Qué privilegio el poder vivir la realidad de servir al otro porque lo amo. Y el otro, el hermano, me sirve a mí porque me ama. Y qué hermoso es vivir en esta comunidad de la iglesia de Caseros, donde nos conocemos y nos servimos porque nos amamos, gracias a que Cristo nos liberó del pecado. Hermanos, qué hermoso es decir, Señor, gracias. Era esclavo de Satanás y porque pagaste un precio altísimo, hoy soy libre. Y puedo tener expectativas como las que cantamos, adorarle al lado del mar de cristal, en su presencia, y sé que lo vamos a hacer.
Y puedo adorarte, Señor, porque sé que lo que pasa hoy no me pasa porque soy esclavo de Satanás. Me pasa porque soy tu hijo y vos lo permitís y nos guiás para hacernos más fuertes en vos. Gracias, Señor, porque puedo deshacerme del egoísmo y servir por amor. ¿Saben? Eso es lo que trae placer al ser humano. Vuelvo a decirlo lo que dije 25.000 veces. El gran hallazgo de la ciencia hoy, cuando una persona ayuda a otra, se liberan las famosas endorfinas en nuestro cerebro que nos dan placer. Mirá vos, Dios ya nos diseñó de una manera especial, pero siendo esclavos del pecado, no hay. Por eso la amargura en el rostro de la persona que no conoce a Cristo. Hermanos, te invito a que alabemos al Señor, partiendo el pan y tomando de estos símbolos en amor a Él, porque Él nos dio una salvación tan grande, nos dio una libertad tan grande que nos permite de esta forma vivir con expectativas. Oramos al Señor por el pan. Padre, gracias te damos, Señor, porque Cristo fue el Cordero que tú preparaste. Gracias, Señor, porque Él aceptó venir a morir entregando su cuerpo por todos nosotros. Y hoy al partir este pan, te alabamos, Señor. Te alabamos por esa obra que nos ha liberado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. No sé si Silvio podés orar por la copa. Espera que estás muteado, Silvio, espera. Alexandra, ¿le podés desmutear a Silvio? No, dale donde dice reiniciar audio, porque ahí está. No, te volviste a mutear. Otra vez de vuelta donde le habías dado. Ahí estás, ahí estás. Gracias, Silvio. Bueno, Señor, te damos gracias por tu obra en la cruz, porque tu obra en la cruz nos libertó del pecado. Gracias porque somos libres. Gracias porque esa libertad que nos das nos guía todos los días y nos ayuda a enfrentar la vida de otra manera. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Eres bueno. Tan bueno que pagaste el rescate de toda la humanidad, de todo aquel que quisiera ser libre del pecado. Y también nos dejaste la posibilidad de elegir entre ser libre del pecado o no. Gracias porque nosotros pudimos comprender esa obra. Gracias porque te entregaste en la cruz del Calvario y ahí derramaste tu sangre para limpiarnos de nuestros pecados. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. No sé si Gabriel podés orar por la ofrenda o tenés la posibilidad de hacerlo, Gaby. Ahí está. Padre amado que estás en los cielos, te agradecemos por este tiempo, Señor, de poder recordar tu obra a favor nuestro, Señor. Gracias, Señor, por la libertad, Señor, por liberarnos de ese cautiverio, Señor. Gracias por darnos ese solaz, Señor, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Te alabamos por eso. Y ahora, Señor, no solo eso, sino lo que nos das cada día, Señor, lo que nos concedes en cada momento, Señor, y queremos ofrecer algo, Señor, de lo que es tuyo, porque todo lo que tenemos es tuyo. Te pedimos que tú bendigas la ofrenda, Señor, bendigas a los hermanos que deciden cómo administrarla, Señor, y que realmente el destino sea para gloria de tu reino y de tu santo nombre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Recuerden el sobrecito o aquellos que disponen pueden hacer las transferencias a la cuenta de la iglesia. Bien, hermanos, ahora sigue José con el mensaje
Ya te voy a desmutear. Va, bueno, no desmutear, a pedirte que te desmutees. Ahí está. Sigues muteado, José. Dale donde ir. Ahí está. Ya está. No, es que yo me activaba el micrófono, pero saltaba de vuelta la información. Bueno, parece que estuvimos toda la noche poniéndonos de acuerdo con Esteban lo que íbamos a hablar. Cuando se arrimaba a los versículos que quería mencionar, digo, uy, uy, uy. Pero bueno, seguimos y vamos a compartir unos versículos. El tema es el mismo, le damos otras aristas, porque se las da el apóstol Juan también, ¿sí? Pero vamos a leer la primera carta de Juan. El primer capítulo y algunos picaditos del segundo, ¿sí? Ya Juan es como dice en la segunda carta, es el anciano, no solamente de autoridad, sino también de días. ¿Sí? Está escribiendo esto sobre el final, después escribió Apocalipsis o la revelación de Dios. ¿Sí? Y está enfrentando algo que estaba afectando a la iglesia en esos primeros tiempos, que es la aparición de una doctrina que se llama el gnosticismo, difícil de pronunciar, pero del griego gnosis es conocimiento, y tenían ciertas particularidades en su forma de pensar y de plantear sus principios, que Juan a lo largo de esta epístola los va atacando y les va diciendo cuál es la verdad de Dios respecto de esos principios que ellos tenían. ¿Sí? Comenzamos entonces, 1 Juan, capítulo 1, versículo 1. Les anunciamos al que existe desde el principio. Y en esta primera definición, yo cuando la leía, me hizo acordar también el primer versículo del Evangelio de Juan. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo, la palabra revelada de Dios, se está refiriendo a Jesucristo allí. ¿Sí? Y acá lo que enfatiza lo mismo que allá es que Él ya existía antes de la creación del mundo. No fue que fue producto posterior, sino que Él ya existía porque era uno con el Padre. Entonces, les anunciamos al que existe desde el principio. Y acá viene su experiencia personal que ratifica su relación con el Maestro. Dice, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído. Testimonio de primera mano. No es que él escuchó algo, sino que él era testigo de lo que él iba a mencionar. Juan era testigo de lo que, o había sido testigo de las enseñanzas de Jesús a lo largo de su ministerio aquí en la tierra. Y quiere a los que iban a recibir la carta certificar esto con su testimonio personal. ¿Sí? Les anunciamos, versículo 3, lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Acá está planteando el motivo por el cual está escribiendo esta epístola, esta carta. Versículo 4, escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Y mete un ejemplo que es totalmente contrapuesto
hay dos cosas que no pueden coexistir, ¿sí? Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad, ¿sí? Con este Dios es luz, ¿qué está enfatizando? Bueno, evidentemente que nosotros frente a la oscuridad actual, o sea, en la noche, ¿qué hacemos? Prendemos la luz. ¿Por qué? Para poder ver. No hay una coexistencia entre la luz y la oscuridad. Son dos cosas que no pueden coexistir juntamente. Y en este ejemplo, en esta ilustración que él hace, que es la verdad, Dios es luz, en Él está la perfección, y en Él no hay nada de imperfección, no hay oscuridad. Versículo 6, y comienza atacando uno de los principios que tenían estos falsos maestros. Versículo 6, por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en la oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Como dije antes, no hay una coexistencia. Donde hay oscuridad, prendemos la luz y la oscuridad se desvanece. Donde aparece Cristo en mi vida se ilumina. Y no puede haber una coexistencia de la vida santa a la cual Dios me llama y una vida que sea condescendiente con el pecado, que permita el pecado como forma habitual de vida. Aclaramos esto, ¿sí? Porque muchas veces nos confundimos en este aspecto, ¿sí? No podemos tener comunión con Dios y seguir viviendo en la oscuridad espiritual, ¿sí? Acá no me entiendo. Transgrediendo los mandatos. Cada transgresión es un mandato divino, como forma de vida. Eso es lo que Dios dice que es pecado. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, versículo 7, entonces tenemos, y esto es importante, porque lo primero que plantea que tenemos, si vivimos en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, horizontal, producto de nuestra comunión con Dios, una comunión vertical, ¿sí? Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. No podemos amar a Dios y al pecado simultáneamente, ¿sí? 2 Corintios 6:5 dice, ¿qué armonía hay o puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Sí? Lo mismo mencionó en Mateo y en Lucas cuando hablaba de las riquezas, ¿sí? ¿Qué cosa en común tiene Cristo, Dios, y las riquezas? ¿Sí? No pueden servirse simultáneamente a dos señores, dice allí. Porque o amará a uno y aborrecerá al otro. No se puede tener una igualdad de servicio frente a dos realidades contrapuestas. O estoy en la luz o estoy en la oscuridad. Nosotros a veces inventamos la semipenumbra, ¿sí? Que es estar con un poco de luz, pero nos gusta a veces vivir en la oscuridad, ¿sí? Y allí es donde tenemos que tener cuidado de nuestra persona, de nuestra relación con Dios, porque acá es taxativo. No podemos vivir. Versículo 6, mentimos y afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad. Si vivimos en la luz, y esto de vivir en la luz, no habla de una impecabilidad, es decir, no habla de vivir sin pecado, ¿sí? Sino que es una conducta y por lo tanto también es una práctica de vida, pero como práctica puede estar sujeta a errores, a pecados, ¿sí? Ahora, eso tiene que ser algo ocasional, no puede ser un estilo de vida como algo que sea permanente en mi vida. Primera Juan 3:6 dice, el
cristiano no practica el pecado. En la traducción Reina Valera dice no peca. La realidad es que lo que tendría que decir, no peca como un estilo de vida, no vive continuamente practicando el pecado, porque está entonces mintiendo y está echando por tierra todo lo que anteriormente había expresado o afirmado. Si afirmamos, versículo 8, que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. ¿Sí? ¿Cuáles eran una de las enseñanzas falsas de estos gnósticos? ¿Sí? Lo importante era el conocimiento, la luz que daba el conocimiento y no la virtud de la conducta. ¿Por qué? Bueno, para ellos el conocimiento era lo supremo. El cuerpo no importaba porque no tenía relación con el conocimiento. Por lo tanto, podían hacer lo que querían con el cuerpo porque eso no era pecado. Y ahí había un piedra libre para hacer lo que yo quisiera con mi cuerpo. Y ahí es donde le está diciendo Juan a estos, es un error grandísimo. ¿Sí? Negaban que el pecado rompía la comunión con Dios, lo que vimos en el versículo 6. Negaban que tenían una naturaleza pecaminosa, lo vamos a ver ahora en el versículo 8. Y negaban que habían pecado. La materia no se relaciona con la moral. Por lo tanto, no es pecado lo que se hace con el cuerpo. Miren qué fácil que es vivir así. Piedra libre para lo que haga yo con el cuerpo. Total, mi relación con Dios es espiritual solamente. No afecta a ninguna otra esfera de mi vida. Mentira. Seguimos leyendo. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no hay un principio de vida que es vivir ofendiendo a Dios, sino hay una práctica ocasional, producto de nuestra naturaleza humana pecadora, que todavía no está redimida totalmente y nos cuesta a veces ciertas cosas, ciertas prácticas que son pecaminosas. Pero ¿qué es lo que dice acá? Podemos reconstruir nuestra relación con Dios si confesamos nuestros pecados. ¿Qué quiere decir confesar nuestros pecados? Simplemente es decir o expresar lo mismo que Dios piensa y expresa sobre esa actitud. ¿Sí? A partir de allí, nosotros tenemos la posibilidad de tener la libertad para disfrutar de la comunión con Dios, aliviando nuestra conciencia e inquietudes. ¿Sí? Claro. No es como una vez alguien me dijo, dale, total, después le pedís perdón a Dios y ya está. Y Él te limpia y te libera. No. Incluye el compromiso real de no seguir pecando, no seguir cayendo. ¿Sí? Versículo 10, si afirmamos que no tenemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. ¿Sí? La realidad, Dios no es mentiroso. ¿Quiénes mentimos? Nosotros, si pensamos esta situación. ¿Sí? Ahora bien, arrancamos el capítulo 2. Esto da para hablar, no la media hora que tenemos acá, pero bueno, vamos a ser respetuosos del tiempo. ¿Sí? Capítulo 2, hermoso capítulo 2 en su comienzo. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, lo que hablamos antes. Pero si alguno peca en forma ocasional, tenemos un abogado que defiende o un intercesor, en nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo el que es verdaderamente justo. Ahora bien, ¿por qué necesitamos de un abogado defensor? Porque evidentemente hay un fiscal, hay alguien que nos acusa. ¿Y quién nos acusa delante de Dios? Satanás, el diablo. ¿Sí? ¿Qué hace cuando nosotros pecamos?
corre ante Dios y dice, mirá lo que hizo José, merece la muerte porque tu palabra dice que aquel que peca muere y va a reclamar nuestra muerte por ese pecado que cometimos. Y ahí es donde viene Jesús, el que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Sí? La palabra abogado allí es la misma palabra que habla Juan o que mencionó Jesús, y lo menciona Juan cuando Jesús le dice a sus discípulos, es necesario que yo me vaya, pero si me voy le mando un paracleto, le mando un defensor, alguien que los acompaña para sostenerlo. Evidentemente, hermanos, como hijos de Dios, tenemos dos paracletos, dos personas que están a nuestro lado, una dentro de nosotros, el Espíritu Santo, en la tierra, sosteniéndonos en aquellas situaciones y circunstancias que son difíciles para transitar en nuestra vida. Y también tenemos un paracleto, un defensor en el cielo. ¿A quién? A Jesucristo el justo. ¿Sí? Qué gran bendición tenemos en nuestra relación con Dios. Versículo 2. Él mismo, Jesucristo, es el sacrificio. Él es la propiciación que pagó por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Jesús murió por todos. Dice 2 Corintios 5, 15, tiene que ser. Él murió por todos, para que los que lo aceptan, vivan para agradarle. No vivan para sí, sino para honrarle a él. ¿Sí? ¿Qué es esto de la propiciación? Bueno, si leímos algo de Éxodo y el comienzo de cómo iba a ser el tabernáculo, estaba el arca y con la misma medida del arca había adelante una tapa que tenía que ser de oro, de una sola pieza, en donde, la verdad no sé cómo lo hicieron, uno se saca el sombrero de los artesanos que hicieron eso, porque también tenía en una sola pieza puesto los dos ángeles que cubrían con sus alas el propiciatorio. ¿Y para qué era eso? Para volcar la sangre del sacrificio, para presentarse delante de Dios. Bueno, Cristo es nuestra propiciación. Él derramó su propia sangre para perdonar nuestros pecados y declararnos sin culpa frente a Dios. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios quedó satisfecha con la muerte de Cristo allí en la cruz. Y esto es algo inclusivo. Incluye a todo el mundo. Todos aquellos que lo aceptan. ¿Sí? Versículo 3. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios. ¿Y cómo podemos estar seguros de que conocemos a Dios? Hermanos, es algo tan simple y tan sencillo como lo que pone a continuación. Porque el hecho que nosotros tenemos la libertad, tenemos la salvación, tenemos todas las bendiciones, también nos compromete a nosotros a vivir de acuerdo a lo que decimos que somos. No podemos decir que somos una cosa, que somos hijos de Dios, y vivir transgrediendo los mandatos de Dios. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, esto es propio de Juan, que da ejemplos sencillos a continuación, por la duda que alguien no se quiera dar por enterado. Versículo 4, si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Y así es como sabemos que vivimos en Él. ¿Cómo sabemos que vivimos en Dios? ¿Cómo sabemos que honramos a Dios en nuestra vida? Tenemos un ejemplo. Los que dicen, versículo 6, que viven en Dios, deben vivir como Jesús vivió. En algún momento, los domingos, cuando participamos de la celebración de la cena, no, cada día de nuestra vida. Como se dice actualmente, 24/7, 24 horas por 7 días de la semana. Toda nuestra vida. ¿Quiere decir que no cometemos pecado, lo que dije antes? No. Pecamos de manera ocasional, producto de nuestra naturaleza humana. Pero ¿qué tenemos que hacer? Reconocer que nos equivocamos, reconocer que pecamos. Capítulo 1, versículo 9.
confesar nuestros pecados, decir lo mismo que Dios dice de esa actitud, con el compromiso cierto de no volver a transgredir. ¿Podemos volver a transgredirlo? Miren, hermano, a veces nos duelen los dedos del pie de tropezar siempre con la misma piedra. Pidámosle a Dios que nos dé la fuerza para poder sostener nuestra relación con Él y no caer siempre en el mismo pecado. ¿Sí? Vamos a saltar hasta el final del capítulo 2. Es hermoso seguir leyéndolo todo, pero se nos fue el tiempo. Y ahora, queridos hijos, versículo 28, permanezcan en comunión con Cristo, para que, cuando Él regrese, estén llenos de valor y no se alejen de Él avergonzados. ¿Cuándo nos avergonzamos? Y cuando nos sorprenden con la mano en la masa. Lamentablemente somos así. ¿Cuándo nos da vergüenza que Dios venga? Y si el Señor viene en este momento y me encuentra haciendo esto, ¿me voy a poner contento o voy a agachar la cabeza? ¿Sí? Tengamos presente esto como un aliciente, porque el Señor puede venir en cualquier momento, aún en el momento en que nosotros estamos equivocándonos y pecando. Y quiero terminar también, cuando arrancó con 1 Pedro, digo, bueno, ahí nos superpusimos. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero ustedes son, y pasa a plantear 4 características: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y eso lo somos. Y lo tenemos que, nunca nos tenemos que olvidar de eso. Somos cada una de esas características. Somos un linaje escogido. Pertenecemos a la familia de Dios. No por méritos propios, porque Él nos incluyó en su familia. Tenemos el privilegio de ser sacerdotes al servicio del Rey. Somos una nación santa. Somos un pueblo adquirido por Dios, como dice antes que se mencionó, no con sangre, no con plata u oro, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ahora viene una preposición. Y cuando uno piensa así, dice, pueblo adquirido por Dios, ¿y qué dice? Para. ¿Sí? Y hay una gran diferencia entre estas dos preposiciones que le voy a decir. Una es para, que es el texto bíblico, y la otra es por. ¿Qué indica por? Y el por habla de mis méritos. Yo soy todo esto porque tal cosa, tal otra. En cambio, el para me indica mi misión. ¿Y cuál es nuestra misión? Somos todo esto para que nos sentemos y digamos, somos un pequeño pueblo muy feliz y nos quedamos todos juntos. No, dice para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cada día de nuestra vida no nos tenemos que olvidar lo que somos y también para qué lo somos. Para anunciar, ser testigos de la verdad de Dios, los hechos maravillosos, ¿sí? Y a veces decimos, pero bueno, hermanos, siempre digo, ¿cuál fue la escuela bíblica del endemoniado gadareno? ¿Qué le dijo el Señor? Ve y cuenta a otros lo que Dios hizo contigo. Y vos sos un ejemplo viviente de la gracia de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad. Demostrar los cambios que la gracia de Dios hizo en nuestra vida. Como decía Pablo ahí en 2 Corintios, soy lo que soy, pero no soy por lo que yo hice o por lo que yo hago, sino porque la gracia de Dios trabajó en mí. Y puedo ser esto, pero no soy yo, sino la gracia de Dios lo hizo lo hizo en mí. Eso es lo que yo muestro. Bueno, hermanos, este es nuestro desafío. Somos tal cosa. Pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes, los hechos maravillosos de aquel, de Dios,
que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Desafío, para seguir poniéndolo en práctica en nuestra vida. Nada más, que el Señor nos bendiga.